Una jugada sucia del gobierno Gabriel Boric y de su ministro de Hacienda Mario Marcel. Esto es la denuncia que hizo el diputado Kaiser, como también el ex candidato presidencial Franco Parisi, en contra del gobierno, en donde hablaron de cómo se han contratado decenas de miles de funcionarios estatales, la mayoría de ellos con vínculos políticos, y que esto habría sido un método que se habría utilizado para evitar que el aumento del desempleo fuera tan grande como debería ser. Porque en la práctica, al ver los detalles, se ha desplomado el empleo privado, mientras que los empleos estatales, pagados al bolsillo del ciudadano común y corriente para mantener a estas personas que están vinculadas a los políticos, se disparó sustancialmente. Todo eso lo vemos a continuación. Una dura denuncia. Eso fue lo que hizo el diputado Johannes Kaiser, que informó sobre esta jugada que está haciendo el gobierno y que en gran medida ha pasado desapercibida. Vamos a ver que no fue el único. Donde dijo, el gobierno ha contratado 56.000 funcionarios públicos desde que asumió, a un costo mínimo de 1.500 millones de dólares anuales. Una brutalidad de plata. ¿Dónde sale ese dinero? No es de la nada, del bolsillo de todos nosotros, lo que equivale a buena parte del presupuesto total de Carabineros. Para los amigotes hay plata, para la seguridad no. Y no fue el único que hizo estas denuncias, porque el ex candidato presidencial Franco Parisi también en esta misma línea salió a denunciar este hecho. Hola, Franco. Oye, el presidente Boric con Marcel, que no nos haga las lesos, durante el primer trimestre contrataron 56.000 nuevos empleados públicos, todos amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, tenemos 56.000 nuevos amiguis de Boric y grandes empleados como el cuñado de Giorgio Jackson y gente de ese estilo, malitos para abajo. Son 56.000. Sueldo promedio de estos tipos, pongámosle por lo menos 2,5 millones. Entonces, si tú multiplicas los 56.000 por 2,5 millones, por 12 meses, y lo divides por 800, que es el dólar, ¿sabes cuánto le pagaron? Ya tienen gastado el presupuesto 2.100 millones de dólares. Boric y Marcel se acaban de echar, contratando a amiguis, 56.000, inmerecidamente. 56.000 nuevos empleados van a gastar en un año 2.100 millones de dólares. La mitad de lo que se requiere para la pensión garantizada universal. Es mentira que necesitan más plata. Les sobra la plata y por eso contratan a genios como el señor Gutiérrez, el cuñado de Giorgio Jackson. Se acaban de echar 2.100 millones de dólares en puros amiguis. Es tu plata. La plata la tienen ellos y podrían rebajar fácilmente el IVA a los remedios o el IVA a la canasta básica. Pero se la comen los amiguis. Saludos, Franco. Ahí lo ven, una dura denuncia y tienen toda la razón, tiene un coste millonario y en la práctica vamos a ver que eso tiene consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y con respecto a estos temas, se informó por parte de diferentes medios de prensa una vez que estas denuncias ya comenzaron a hacerse sobre esta jugada que hizo el gobierno, porque en particular se logró determinar que efectivamente lo que se ha disparado en el último tiempo no son los trabajos, como usted decía, el gobierno no orgánicos, naturales, aquellos de emprendimientos, aquellos del mundo privado, sino que se dispararon los trabajos en el mundo estatal. Tanto así que lo que hemos visto es que el desempleo subió, como vimos en un programa anterior, bastante, está sobre el 8,4%, pero lo que es importante en eso es que en realidad el desempleo natural es mucho más alto y solo no subió tanto porque crearon decenas de miles de puestos estatales. Y lo curioso es que Marcel salió a criticar que se hablara tan mal de la cifra de desempleo que aumentó, diciendo que no hay un deterioro significativo del mercado de trabajo porque, y cito, los empleos continuarán surgiendo. Y claro, porque ¿qué empleos están surgiendo? Empleos del Estado, empleos del mundo político, de los partidos, del presidente, de todas las figuras en el Estado. Y lo que ocurre con eso es que mayores empleos en el Estado no son una mejor calidad de vida para la población. Al contrario, es una estructura de parasitar del ciudadano común y corriente. Porque en los últimos años, de los últimos gobiernos, hemos visto cómo año tras año se contratan más funcionarios para trabajar y vivir del Estado. Y quiero que se hagan una pregunta. ¿Ha mejorado la vida de la población en los últimos años? ¿Está mejor la situación? No, al contrario, está peor. Y lo peligroso es que esta es una repetición de estas políticas fracasadas, pero ya realizadas en otros países como Argentina, donde los políticos empiezan a bajar artificialmente el desempleo con empleos estatales, que al final no sirven estando ahí, tienen costos millonarios y solo empobrecen a la población, pero que no solo tiene un tema de camuflar el desempleo, sino que también tiene un tema de clientelismo y también de dependencia política.
Porque ¿qué pasa en un país donde después cada vez más personas dependen del Estado, ya sea con subsidios o trabajan de él? Inevitablemente dependen de los políticos que los pusieron ahí o los pueden mantener ahí. Entonces la población empieza a volverse cada vez más estatista porque viven del Estado, a costa de aquellos que no están en el Estado, porque algo que fuera todo estatal no funciona, porque no produce en realidad, porque vive a costa del mundo privado, los parasita. Y simultáneamente lo que se empieza a generar, además de esa dependencia con respecto al Estado y el cambio de mentalidad cultural, también empieza a haber una dependencia política, y empieza a haber clientelismo, porque empieza a haber una lealtad a aquellos que les den más subsidios, a aquellos que están en el Estado, más bonos y al mismo tiempo más puestos o los mantengan. Y hay un país que es el ejemplo textual de esto que estamos mencionando. Y es Argentina, donde una amplia gama de la población vive del Estado, ya sea de subsidios, ya sea de bonos, o viven así también viviendo el Estado a través de trabajos en el Estado. Tanto así que según algunos estudios es una mayoría de la población argentina que está en esa situación. Y por eso menos de la mitad de la población argentina mantiene con su trabajo a la otra mitad. Es un sistema que, como podrán ver al otro lado de la cordillera, es insostenible, pero al mismo tiempo sumamente inmoral y que no lleva a prosperidad, sino que al contrario a bastante decadencia. Y es preocupante. Porque lo que notamos con todo este tipo de situaciones es que Mario Marcel, que tanto lo aplauden algunos, en realidad hace estas mismas jugadas sucias que hacen otros políticos, que en la práctica implementa y perpetúa políticas que son de carácter negativo y que muchas veces los supuestos logros del gobierno no son de ellos y tratan de mostrarlo como propio, sino que al contrario son consecuencia de cosas que ellos no controlan o del gobierno anterior. Por ejemplo, ellos alaban el superávit que hubo este año y eso fue consecuencia del presupuesto amarrado que dejó Sebastián Piñera. El año que viene va a haber pérdida, va a haber justamente un déficit por lo que ellos han hecho, que ellos controlan. Entonces eso era mentira, la manipulación. Al mismo tiempo dicen que ha dado cierta mejora a la economía en el último tiempo y es verdad, pero eso ha sido, según todos los informes internacionales y nacionales y del mundo privado como internacional, ha sido por, uno, la victoria del rechazo, dos, la aprobación del TPP y tercero, por el rechazo a la reforma tributaria. O sea, literalmente lo contrario a lo que ellos impulsaban y tratan de tomar como crédito propio aquello que es porque se bloqueó lo que ellos querían hacer. Se hizo lo contrario. El rechazo querían ellos que perdiera, que ganara la prueba, ganó el rechazo. El TPP ellos querían bloquearlo, se aprobó. Y ellos querían aprobar su nefasta reforma tributaria que aumentaba el poder del Estado y le sacaba más dinero del bolsillo a la población. Esa se rechazó. Y la economía ha tenido cierta mejora por todos esos factores y lo toman como propio. Y aquí es lo mismo. No hay un deterioro significativo del mercado de trabajo porque los empleos continuarán surgiendo. ¿Y por qué? Nuevos empleos en el Estado a costa del ciudadano común y corriente, que aumenta la deuda, aumenta justamente el amarre de la población con respecto a los políticos y simultáneamente empieza a generar una decadencia generalizada. Es bueno que figuras como Kaiser y Parisi estén haciendo esta denuncia, pero lamento mucho que esto no sea un escándalo mucho más grande porque vemos como lentamente se prepara todo el clima para tener mayor clientelismo político, mayor dependencia por parte de la población con los políticos, con el Estado, y al mismo tiempo se prepara todo el terreno para que eventualmente la población, y esto ya está ocurriendo de cierta manera, se empiecen a generar casi como en unos siervos, unos esclavos del mundo político y sus partidos. Bastante preocupante. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta jugada algo oculta y algo sucia que ha hecho el gobierno de Gabriel Boric y que denunció Kaiser, como también Parisi? ¿Les parece que está bien eso de que hay cada vez más, decenas de miles de personas más que se están contratando para vivir a costa del Estado y de todo eso del bolsillo del resto de los trabajadores de este país, en lo que es una redistribución del bolsillo ciudadano al bolsillo del mundo político, como también de sus siervos en los funcionarios estatales? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y cuál es el camino a seguir? ¿Es crear más funcionarios del Estado o crear menos puestos estatales y que ese dinero vuelva al bolsillo de quien corresponde, los trabajadores que mantienen a los políticos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Fermín Aravena A, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.